Vamos a pasar al 10.3. Fundamento y proyecto de declaración presentado por el concejal Nazareno Ripa, expresando su más enérgico repudio a las detenciones ilegales y arbitrarias de la doctora Inés Brizuela en el ejercicio de su profesión como abogada y el ciudadano Jorge Bordón, ocurrida en el Colegio Farmacéutico de La Rioja, expediente 16.226-C26. Tiene la palabra el concejal Nazareno Ripa. Muchas gracias, señora presidenta. Este proyecto, como su título lo indica, busca repudiar un hecho vergonzoso, un hecho grave que sucedió en nuestra ciudad, en nuestra provincia, el pasado jueves 16 de abril, en el marco de una asamblea que se estaba llevando adelante en el Colegio Farmacéutico de nuestra provincia. Detenciones ilegales de dos ciudadanos, el ciudadano Jorge Bordón, miembro del Colegio Farmacéutico, y la detención también ilegal de su abogada, la doctora Inés Brizuela. Y para comenzar quiero dar lectura a algunas citas de algunos autores sobre el Estado de Derecho, sobre el Estado constitucional, sobre el principio de legalidad. Voy a citar al doctor Carlos Fait en su libro de Derecho Político, tomo 1, que nos dice: llámese Estado de Derecho a la forma política modalmente determinada por el principio del imperio de la ley, entendido como un Estado que se subordina al derecho. Este concepto del Estado jurídico sometido a las normas jurídicas es equivalente a la noción del Estado constitucional, donde las esferas de actividad del Estado y de los individuos se encuentran jurídicamente determinadas y se asegura la libertad del individuo al mismo tiempo de la actividad de los órganos del Estado. Siguiendo esta línea, voy a citar también al doctor Abelardo Torré en su libro Introducción al Derecho, quien emplea como sinónimos las expresiones Estado de Derecho y Estado constitucional, y sostiene que es aquel en el que se reconocen los derechos fundamentales a todos los habitantes, siempre y cuando esté asegurada su efectiva vigencia por una estructura institucional protectora. Y también mencionar al doctor Germán Vidar Campos en su libro Manual de la Constitución Reformada, tomo 1, que nos dice: tan importante resulta la postura que el Estado adopta acerca de la libertad, que la democracia o forma de Estado democrática consiste fundamentalmente en el reconocimiento de esa libertad. La libertad como pauta genérica aparece en el preámbulo de la Constitución Nacional, que propone como uno de los contenidos del fin del Estado asegurar los beneficios de la libertad. Por ende, en nuestra Constitución la libertad merece tenerse como un valor y como un principio general, el valor libertad y el principio de libertad. Y en particular, señora presidenta, lo que tiene que ver con la libertad ambulatoria, en este caso el autor nos menciona la libertad corporal o física, es el derecho a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal, ¿no? Reitero, nuestro derecho de libertad, en particular la libertad corporal o física, es el derecho que tenemos todos a no ser arrestados sin causa justa y sin forma legal. Apareja asimismo, nos dice el autor, la libertad de locomoción. En otro sentido, descarta padecer ciertos tipos de retenciones corporales forzosas o realizar prestaciones forzosas valoradas como injustas. Por ejemplo, sufrir restricciones ilegítimas. La libertad de locomoción se vincula también con la libertad de circulación. Nuestra Constitución protege estos contenidos cuando en el artículo 18 establece, reitero, la Constitución Nacional establece en su artículo 18, que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente. Reitero, nadie puede ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente. También, nos dice el autor, con el artículo 14 consagra el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio, y cuando en el artículo 17 dispone que ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
La garantía, por último, que protege la libertad corporal o física es el habeas corpus, nos dice el autor. Y en sintonía, nuestra Constitución provincial en el artículo 25 sobre las detenciones o arrestos establece, salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de juez competente. Señora Presidenta, esto a modo de introducción. Lo que sucedió el jueves 16 de abril, reitero, en el Colegio Farmacéutico, ha sido la detención de estos dos ciudadanos, Jorge Bordón y su abogada en ejercicio de la profesión, la doctora Inés Brizuela y Doria, por una supuesta orden verbal emitida a través de una llamada telefónica por un agente fiscal del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Es decir, reitero, la Constitución Nacional y Constitución Provincial hablan que nadie puede ser arrestado sino por orden escrita de juez competente, y lo que sucedió el 16 de abril fue una detención, dos detenciones ilegales, arbitrarias e ilegítimas por una supuesta orden verbal a través de una llamada telefónica contra estos dos ciudadanos. Y esta situación fue reconocida por el propio Ministerio Público Fiscal, en donde reconoce que detuvo estos dos, o que ordenó la detención de estos dos ciudadanos, aunque en el caso de la doctora Inés Brizuela y Doria, el fiscal trata de buscarle otras denominaciones, pero no deja de ser una detención. Y además, la Cámara Tercera en lo criminal y correccional de la primera circunscripción judicial hizo lugar al habeas corpus presentado por la doctora Inés Brizuela y Doria en contra de estas detenciones. Y la propia Cámara Tercera, al hacer lugar al habeas corpus, establece que fue un procedimiento plagado de hechos de notable gravedad. La privación de la libertad del ciudadano fue arbitraria e ilegítima, ¿no? Y mediante este fallo hizo lugar ordenando la inmediata libertad del detenido. Fallo que no fue recurrido ni apelado por el Ministerio Público Fiscal, por lo cual está firme. Es decir, tenemos los principios constitucionales, el marco legal, tenemos los hechos que han sucedido de absoluta gravedad institucional con estas detenciones ilegales y arbitrarias, tenemos al Ministerio Público Fiscal reconociendo estas detenciones, la Cámara Tercera declarándola arbitraria e ilegítima situación con estas detenciones y ordenando la inmediata libertad del detenido. Ante esta situación, la doctora Inés Brizuela y Doria publicó en sus redes sociales lo siguiente: teníamos razón, la Constitución es un límite infranqueable y la única garantía de libertad, cuando se traspasa ese límite, no es democracia, sino dictadura. Señora Presidenta, siempre salvando el accionar de la policía, que se han manejado con respeto, cumpliendo con las órdenes que les fueron impartidas, es decir, resguardando el accionar de la policía. Lo que se critica acá es al fiscal que dio esta orden verbal y por teléfono, como acabo de mencionar, ordenando la detención de estos ciudadanos y en el caso de la doctora Inés Brizuela y Doria en ejercicio de su profesión como abogada. Seguramente desde la Fiscalía van a esgrimir que se trataba de un caso de flagrancia, como ya lo hizo el fiscal en sus alocuciones y manifestaciones públicas, pero no existía un caso de flagrancia y por ende la detención, reitero, como lo dijo la Cámara Tercera, fue ilegal e ilegítima. Recordar también que el ejercicio de la profesión de los abogados está protegida por el artículo 39 de la Ley Provincial 6.827, que establece: en el desempeño de su profesión, el abogado y procurador quedan asimilados a los magistrados, es decir, a los jueces, en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardárseles. Para abonar esta tesitura, señora Presidenta, voy a citar de vuelta a Germán Vidal Campo en su Manual de la Constitución Reformada, tomo 1, que nos dice sobre la libertad ambulatoria y arresto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las dos únicas figuras que en nuestra Constitución dan base a la privación de la libertad son el proceso penal y el estado de sitio. Entendemos, dice el autor, que mediante ley razonable puede atribuirse a la autoridad policial la facultad excepcional de detener personas en casos especiales de urgencia, delito infraganti o indicio vehemente de delito,
al solo efecto de ponerlas de inmediato a disposición del juez competente. Reitero, señora presidenta, no estamos ante un caso de flagrancia y, como lo dijo la Cámara Tercera, criminal, fueron detenciones arbitrarias, ilegítimas e ilegales. Ante esta situación hubo declaraciones de muchos dirigentes, instituciones y personalidades a nivel nacional y provincial. Por ejemplo, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical se pronunció: denunciamos la detención ilegal a Inés Brizuela y Doria. El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical expresó: repudiamos la persecución política en La Rioja. La Juventud Radical Nacional expresó: nuestro más enérgico repudio a la arbitraria y legítima detención de la vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Inés Brizuela y Doria, mientras hacía ejercicio de su profesión como abogada. Recordemos, la doctora, además de haber estado haciendo ejercicio de su profesión como abogada, fue senadora, diputada nacional, diputada provincial, intendenta de la capital y además es vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y opositora al gobierno de Ricardo Quintela. El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical expresó: la Unión Cívica Radical de La Rioja expresa su más enérgico repudio ante los hechos acontecidos en la jornada de ayer, en el marco de la Asamblea para la elección de autoridades del Colegio Farmacéutico. La detención del farmacéutico Jorge Bordón y la doctora Inés Brizuela y Doria, sin que mediara orden judicial alguna, constituye un hecho de extrema gravedad institucional que vulnera principios esenciales del Estado de Derecho. A su vez, el Comité Capital de La Rioja pronunció: denunciamos el gravísimo atropello institucional del quintelismo en La Rioja. Y por último, la Juventud Radical de La Rioja expresó que esto se trataba de un atropello institucional. También se pronunciaron colegios y consejos profesionales de abogados, señora presidenta, como el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, que me doy permiso para citarlo, y dice: el Colegio Profesional de Abogados de Capital Federal expresa su solidaridad con la abogada Inés Brizuela y Doria frente a su detención en la provincia de La Rioja, en circunstancias vinculadas al ejercicio de su profesión. La privación de la libertad de una abogada en ese contexto constituye un hecho de extrema gravedad institucional. El ejercicio de la abogacía no puede dar lugar a represalias ni a intervenciones que desconozcan las garantías que estructuran el Estado de Derecho. Corresponde que las autoridades provinciales esclarezcan de manera inmediata lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso. La actuación estatal debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, debido proceso y razonabilidad. Este colegio reafirma su deber legal de resguardar el ejercicio profesional en tanto condición necesaria para el acceso a la justicia y permanecerá atento a la evolución de los hechos, adoptando la medida que corresponda. Por su lado, el Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja pronunció: el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja expresa su más enérgico repudio ante la detención arbitraria de la doctora Inés Brizuela y Doria. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta del ejercicio profesional, pilar esencial para garantizar el acceso a la justicia y la plena vigencia del Estado de Derecho. Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes una investigación inmediata, transparente y exhaustiva sobre los hechos ante la gravedad de una situación que constituye un antecedente preocupante para el ejercicio de la abogacía y la seguridad jurídica de la ciudadanía. Es decir, señora presidenta, estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional, un atropello institucional, un abuso de poder, donde se han vulnerado y violado las libertades públicas, los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad, en este caso la libertad física, la libertad corporal, la libertad ambulatoria, derechos que son, reitero, fundamentales, ¿no? Y que no se han seguido los procedimientos correspondientes, donde se ha vulnerado a estos dos ciudadanos, y en el caso de la doctora Inés Brizuela y Doria, en ejercicio de su profesión como abogada, y merece el repudio de este Consejo Deliberante, merece este pronunciamiento enérgico
y férreo pronunciamiento de este Consejo Deliberante para que estas cosas no sucedan, para que lo sucedido se esclarezca, para que se hagan responsables aquellas personas que dieron e impartieron estas órdenes por fuera del marco legal. Por eso, señora presidenta, solicito a mis colegas que puedan acompañar este proyecto de declaración, que este Consejo Deliberante se pronuncie en este sentido y finalizar diciendo que sin Estado de Derecho no hay democracia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, sírvase votar, por favor. Queda rechazado. A continuación, lectura del 10.4. Fundamento y proyecto de declaración presentado por el Cuerpo de Concejales, expresando su profundo pesar por el fallecimiento de Luis Brandoni,